Stand clear of the closing doors, please. ¿Cómo comunicarnos de manera adecuada entre individuos para poder mejorar nuestro contexto o contextos? Y te planteo esto porque yo me he percatado que muchas veces, aunque hablemos el mismo idioma, la misma lengua, nos cuesta mucho comunicarnos o darnos a entender entre nosotros mismos. O sea, cuando Juanito empezó a sentir que había alguien que estaba llegando, que le iba a quitar algo, en realidad lo único que hizo fue externar un miedo que ya subyacía en su mente, en su pensamiento, que no se había detonado porque no había un detonante contextual que existiera en ese momento. Y al aire, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, donde quiera que estén. Hoy estoy muy contento, muy agradecido por la presencia de cada uno de ustedes, pero el analista hoy todavía no está con nosotros porque sus múltiples ocupaciones no le han permitido llegar a la grabación del día de hoy. Sin embargo, tenemos un invitado que muchos de ustedes conocen y si no lo conocen, el día de hoy lo van a conocer. Les quiero presentar a Eric Romo. Eric es un joven mexicano con muchísimo talento y el día de hoy él forma parte de la audiencia y el día de hoy lo invitamos a participar al programa porque nos propuso varias preguntas que nos parecieron relevantes compartir con ustedes, que además de ser muy pertinentes, pues también son muy profundas. Bienvenido al estudio, Eric. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, querida audiencia. Pues sí, yo soy Eric Romo y me encuentro muy feliz de al fin poder compartir este espacio con ustedes y con la única e inigualable Sombra. Y digo al fin poder compartir este espacio con ustedes porque en efecto me he encontrado desde las sombras únicamente como espectador, pero al fin tengo la oportunidad de poder participar y hacerle un par de preguntas a la Sombra que espero puedan arrojar un poco de luz sobre la oscuridad. Muchas gracias, Eric. A ver, tú querías hablar sobre la comunicación. ¿Cómo podemos comunicarnos más eficientemente para construir mejores entornos? Y pues me parece que es un tema que damos por sentado, que creemos que ya no es necesario abordar porque pues todos nos entendemos como adultos, como capaces de comunicarnos, etcétera, etcétera. Sin embargo, claramente algo está ocurriendo en nuestro entorno que no logramos comunicar correctamente, ya sea de cuando tenemos una necesidad o cuando queremos expresar cualquier otra circunstancia. Así que tú tenías una pregunta para abrir. ¿Cuál es esa pregunta? Claro, esto va relacionado en cuanto al lenguaje, pensamiento y realidad. Y mi pregunta sería, ¿cómo comunicarnos de manera adecuada entre individuos para poder mejorar nuestro contexto o contextos? Y te planteo esto porque yo me he percatado que muchas veces, aunque hablemos el mismo idioma, la misma lengua, nos cuesta mucho comunicarnos o darnos a entender entre nosotros mismos. Y yo lo observaba desde mis tiempos de estudiante, éramos 32 personas en un salón. Cuando nos tocaba realizar o llevar a cabo una actividad en equipo, era muy difícil conectar con estas personas, ¿me explico? Poder realizar de manera satisfactoria un trabajo y aunque entregabas algo decente, pues siempre había ahí detalles que podían mejorarse, ¿no? Y yo creo que a lo mejor el número de personas influía, pero no es lo único, porque cuando avanzó la licenciatura ya éramos solamente 15 y en la maestría pues 10. Y he visto que es algo que rebasa el contexto académico y podemos encontrarlo en nuestras familias, en nuestro contexto familiar, en nuestras relaciones amorosas o amistades e incluso en nuestras relaciones laborales. Entonces, ilumínanos, querida Sombra. Mira, hay tres elementos que estás poniendo en la mesa que son muy importantes. El lenguaje, el pensamiento y la construcción de la realidad. Y cada uno de estos elementos tiene
niveles distintos. El primer nivel, el nivel del pensamiento, se ubica en un nivel de la abstracción. Y el pensamiento abstracto es una capacidad que se desarrolla en la edad temprana, ¿no? Cuando a los niños están aprendiendo a hablar, también están aprendiendo a abstraer, porque hay que recordar que el lenguaje en realidad es un mecanismo de abstracción simbólica para poder interactuar con lo que denominamos realidad. Entonces, si tuviéramos que ponerlo en una escala, en un nivel inicial tendríamos el pensamiento. No vemos pensamientos caminando por la calle, ¿no? Es como las matemáticas, no hay números 2 caminando por la calle, número 0 caminando por la calle. Son todos símbolos de valores, de aspectos de la realidad que nos permiten cosificarlos y hacerlos comunes a un grupo para que podamos interactuar en esta realidad, en este grupo. Entonces el pensamiento se encuentra ahí, en el nivel de la abstracción, y ahí es donde está el primer problema. Cuando no somos capaces de abstraer correctamente, pues por supuesto que no vamos a tener un pensamiento claro y ordenado. Y cuando no hay un pensamiento claro y ordenado, el lenguaje no va a lograr cumplir su propósito, que es el de transferir esta abstracción, este pensamiento en una palabra, en un fonograma, y después convertirlo en la realidad que yo espero ver. Entonces vamos a poner un ejemplo que podamos analizar entre todos. Tú pusiste varios supuestos ahorita, ¿no? En mi relación familiar, en mi relación laboral, en mi relación de pareja. Bueno, pues en tu relación, vamos a suponer que en tu relación laboral estás viendo en tu nivel de realidad algo que no te gusta, algo que no te hace feliz. Vamos a suponer que te encuentras en un contexto que te parece, que tú percibes como agreste. Y acabo de incorporar en este momento un concepto a la conversación que es la percepción. La percepción es esto que me permite reconocer ante qué me encuentro. Y esta percepción se encuentra entre el pensamiento y el lenguaje. O sea, nosotros pensamos, a partir de esto que pensamos, desarrollamos habilidades perceptuales. Estas habilidades perceptuales corresponden al espacio físico y se traducen o son influenciadas también por el lenguaje. Cuando decimos que estamos teniendo errores de percepción o una percepción de determinada manera, significa que en nuestro pensamiento algo debería de ser de tal manera y nuestra percepción o corresponde o no corresponde con eso que nosotros pensamos. Por ejemplo, si Juanito Pérez está en un espacio laboral y en su pensamiento el espacio laboral es el responsable de garantizarle una determinada calidad de vida, él va a percibir cualquier cosa que ocurra en su espacio laboral como un elemento que cumple o que no cumple esa premisa mental. O sea, si me pagan lo que yo creo, lo que yo pienso que debo de percibir y que me va a garantizar el nivel de vida que tenga, entonces yo voy a creer, a percibir en el sentido de registrar, no de tener, percibir que mi trabajo está cumpliendo su propósito. Y entonces mi lenguaje va a comunicar hacia mi contexto que estoy feliz porque estoy cumpliendo, o el propósito se está cumpliendo, el propósito del espacio laboral se está cumpliendo para mí. Y entonces mi realidad, como yo voy a estar, recordemos acá que hay dos niveles de conversación, ¿no? La conversación que yo tengo conmigo mismo, que es esta vocecita interior que todos traemos en la cabeza que te dice, ay, apúrate, ya se te hizo tarde, o ay, 5 minutitos más en la cama, o ay, así no debería, fíjate, ya viste cómo viene fulanito o sutanito. Esa vocecita interior es tu conversación contigo mismo.
Y esa vocecita puede jugar a favor o en contra, ¿no? ¿Es tu peor crítico o tu mayor aliado? O puede ser el engaño narcisista que te dice que tú eres hermoso, maravilloso, bello, que vales 1000, que nunca cambies y que no tienes que hacer nada para que eso sea así y que eres incomparable y vales más que todos los demás, ¿no? Esa es la vocecita. Entonces, cuando esa conversación genera para ti una percepción de la realidad. Y cuando esa percepción de la realidad es recurrente, esa es la realidad en la que vives. Positiva o negativa, ¿eh? Pero hay otro nivel de comunicación, la que tienes hacia afuera, de conversación, la que tienes hacia afuera, con tus compañeros. Y entonces Juanito está muy contento diciéndole a sus compañeros que está en un lugar muy maravilloso, que le pagan súper bien, que tiene la calidad de vida, ¿no? Y entonces todos los demás pueden verlo como bicho raro y decirle, ¿y qué onda con Juanito? O sea, Juanito, alegría, está ahí todos los días, pero un día llega algo al interior del espacio laboral y entonces empieza a haber competencia o empieza a haber más presión en el trabajo. Y Juanito de repente piensa o empieza a sentir, y aquí voy a pasar a un elemento que no hemos tocado, que es la emoción, empieza a sentir el sentimiento que algo no está bien en el sistema. Y ese sentimiento de intranquilidad se empieza a convertir en un pensamiento rumiante de ansiedad. Algo está pasando, alguien llegó, seguramente van a empezar a cambiar a personas alrededor. ¿Qué tal si me quieren cambiar a mí? Entonces, no, pues entonces yo tengo que hacer algo más. Y entonces Juanito empieza a llegar más temprano y empieza a querer no tener errores. Pero al mismo tiempo que empieza a no querer tener errores, empieza a observar los errores del de enfrente y empieza a recalcar los errores del de enfrente. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace como un mecanismo mental de protección, de autopreservación, derivado de una emoción que después va a pegarle al lenguaje. Oye, ¿ya viste que llegó alguien nuevo al trabajo? A lo mejor nos van a empezar a correr a todos y seguramente van a haber despidos masivos. No, yo no sé, pero hay que tener más atención en lo que estamos haciendo. Y entonces de repente de la atención pasa a la alarma. Es que tú te equivocaste. Tú te equivocaste y porque tú te equivocaste el jefe está enojado con nosotros. Y entonces la realidad empieza a cambiar. La realidad cambia gradual y progresivamente. Gradual y progresivamente. Entonces, primero es un poco incómodo, ¿no? Juanito empieza a tener un lenguaje que empieza a señalar errores que empiezan a generar incomodidad en el contexto. Pero después, Juanito empieza a externar completamente la inconformidad con el contexto. Y entonces ya empieza a ser incómodo trabajar con Juanito. O Juanito empieza a enojarse con todos a su alrededor. Y entonces la realidad se transformó. Ahora yo pregunto, ¿hubo un elemento real de transformación, Eric? Pues yo creo que sí, pero negativa a raíz de la gestión incorrecta del pensamiento y de la realidad. Claro, pero a ver, si hubo un cambio real, es que llegó alguien, ¿no? Claro. Pero él no, o sea, esa pequeña variable de que llegó alguien es una variable real. Ahí se encuentra. El 99% de las cosas que creemos que nos van a pasar negativas no van a ocurrir. Porque el 1% de lo que ocurrió realmente no es suficiente para que por sí mismo, sin que existan otras variables contextuales, altere la dinámica de tu realidad. Y fíjate que ahora que lo mencionas, también podemos observar otros niveles de comunicación, ¿no? A raíz de esta idea. O sea, al principio quizás sí era lingüística, pero después uno empieza a evidenciarse con estos comportamientos que mencionas, ¿no? Y ahí es donde quiero llegar. Uh-huh. O sea, cuando Juanito empezó a sentir que había alguien que estaba llegando, que le iba a quitar algo, en realidad lo único que hizo fue externar un miedo que ya subyacía en su mente, en su pensamiento,
que no se había detonado porque no había un detonante contextual que existiera en ese momento. O sea, Juanito ya tenía la creencia, el pensamiento de que lo que tenía en ese momento en ese trabajo no era permanente, que podía cambiar y que podía perderlo. Y cuando aparece la nueva persona en el trabajo, esa creencia se actualiza, se valida y dice, claro, ya llegó la persona que me va a quitar esto que ahora tengo. Y entonces yo tengo que hacer algo para preservarlo. Y entra en esta dinámica de supervivencia que hemos hablado en otros episodios y empieza a transformar su emoción, su lenguaje y en consecuencia su percepción y en consecuencia su realidad. Y esto es lo que nos ocurre en todos los contextos. O sea, no solo ocurre en el contexto laboral, también ocurre en el contexto familiar, en el contexto de pareja, en el contexto empresarial. Ahora, no estoy diciendo que no existan amenazas reales y no estoy diciendo que no deberíamos de estar atentos a las amenazas reales. Claro que no. Lo que estoy diciendo es que cuando nuestro pensamiento se desboca y no somos capaces de controlar el pensamiento, entonces vamos a ser víctima de la dupla emoción-pensamiento en supervivencia, y eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Porque la dupla emoción y pensamiento en estado de supervivencia lo van a hacer que no pueda estar en paz, creativo, con un lenguaje asertivo, percibiendo correctamente. O sea, siempre tenemos la posibilidad, la elección sobre lo que queremos percibir. Y alguien me podría decir, oye, pero a ver, ¿cómo dices eso si afuera la verdad es que los índices de criminalidad están como sea? Bueno, a ver, sí, tiene usted toda la razón. Yo le voy a preguntar si usted está metido ahí en ese municipio, ahí en ese encuentro entre bandas, y entonces usted va a percibir eso. Me queda claro, usted decide si se queda ahí o se mueve, ¿no? Pero existe otro aspecto de la realidad en donde eso no ocurre todos los días, en donde usted puede salir a comprar lo que tenga que comprar y regresar a su casa o hacer su vida normal. O sea, ¿cuánta gente se va de vacaciones todos los días a las playas de este país y va y viene sin problema? Cientos, miles. ¿Por qué? Cientos, miles, ¿no? A ver, hay otros cientos seguramente que les fue muy mal. Muy bien, pero ¿dónde está tu percepción? O sea, tú escucha en este momento, ¿dónde está tu percepción? ¿Qué estás percibiendo ahora mismo? Ahorita que estás escuchando este podcast, ¿qué estás percibiendo? ¿Qué estás viendo a tu alrededor? ¿Estás viendo violencia? Es que en tu mente hay un pensamiento que es coherente con eso que estás percibiendo. En este momento que estás percibiendo escasez, es que hay un pensamiento que es coherente con eso. Entonces, ¿quieres percibir otra cosa? Tienes que cambiar el pensamiento. ¿Quieres comunicar otra cosa? Tienes que cambiar el pensamiento. Y tenemos poquito tiempo todavía nos queda un poquito de tiempo, entonces venga tu siguiente pregunta. Ok, a raíz de esto que tú planteas, a mí me llama mucho la atención, pues la importancia del pensamiento y el lenguaje que empleamos hacia nosotros mismos para poder transformar nuestra realidad, ¿no? Porque si bien es cierto que hay muchos estímulos de afuera hacia adentro y después de adentro hacia afuera, ¿cómo hacemos para que de adentro hacia afuera no se geste como esta tensión que después se externa de manera agresiva o evidente, si podemos llamarlo así? Muy bien, a ver, vamos a partir de un principio básico en la existencia, que es la coherencia y la congruencia, que son dos cosas distintas. La congruencia es hacer lo que dices que vas a hacer, ser lo que dices que eres. Eso es la congruencia. Tú eres congruente con tu sistema de creencias. Pero la coherencia
tiene que ver con la concatenación. Es decir, después de A sigue B y luego sigue C y luego sigue D. Eso es coherente, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con la herencia, coherencia. Entonces, es la subsecuencia de los hechos. Y aquí, cuando hablamos de este tipo de lenguaje, el lenguaje es siempre congruente. No siempre es coherente, pero siempre es congruente. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un lenguaje violento, cuando tenemos un lenguaje violento, estamos siendo congruentes con la emoción que hay detrás. No hay manera, ¿eh? O sea, no puedes comunicar lo que no quieres comunicar. Simple. Comunicas lo que quieres comunicar. Sí. No hay manera. Entonces no puedes pretender disfrazar la violencia. Sí, claro. Puedes decirle, mi corazón, ¿me ayudas con esto? Pero en realidad alguien está dando una orden y además está siendo violento. Y le está diciendo mi corazón. Ahí está siendo congruente, sí. ¿Está siendo coherente? No. Entonces, lo primero es que escucha tu propio lenguaje. Escucha lo que dices. Escúchate. Porque eso que dices es cómo te sientes. El problema en la sociedad actual es que no somos capaces de autoescucharnos. Queremos que nos escuchen otros, pero no nos autoescuchamos. Si nosotros trajéramos aquí nuestra manita al lado de nuestro oído, escuchando lo que decimos, cómo lo decimos, nuestra entonación, a veces diríamos, oye, qué fea persona. O diríamos, oye, qué bonita persona. Pero esto hay congruencia en nuestro lenguaje. Ahora, ¿quieres cambiar tu realidad? Cambia tu emoción para que puedas cambiar tu lenguaje. Porque te podría decir que el lenguaje es transformacional, claramente, pero el lenguaje no es el origen del ser. El ser es el origen del lenguaje. Entonces, ¿qué está más cerca del ser? ¿La emoción o el lenguaje? La emoción. Hasta los animales tienen emociones, sienten angustia y no tienen un lenguaje tan sofisticado como el que tenemos nosotros. Entonces cambia la emoción, porque la emoción sí es susceptible de cambio. Entonces, cuando cambiamos la emoción de la agresividad, por ejemplo, por el agradecimiento, por ejemplo, si tú tienes en tu mesa qué comer el día de hoy, podrías sentirte agradecido. Y fíjate que digo podrías, no deberías, porque no tiene que ver con una carga moral o ética. Tiene que ver con una capacidad. La gratitud es una capacidad. O se tiene esa capacidad o no se tiene esa capacidad. Las personas pueden ser agradecidas por lo mucho o por lo poco. Entonces, si tú y la emoción de la gratitud es una emoción elevada que se puede medir y además es una emoción que te va a transformar el lenguaje. Cuando tú estás en contacto, seguramente has visto que en la medida en que las personas vamos envejeciendo, hay muchas que van desarrollando de manera mucho más natural esta capacidad de agradecer. Claro, sí. No porque no tengan, sino porque se han ido acostumbrando a la emoción de la gratitud. ¿Sería como un proceso de sensibilización? De sensibilización en torno a la observación de determinadas cosas. Entonces, cuando tú estás en esa emoción, tú puedes usar un lenguaje distinto. Es más, no solo puedes, por congruencia vas a usar un lenguaje distinto. Una persona que agradece todo el tiempo va a usar un lenguaje amable. Sus palabras van a ser más sensibles, no van a ser ásperas. Va a salir de la queja y va a entrar a cómo te puedo ayudar. Va a ser más presta a la ayuda del otro o más presto a la ayuda del otro. Y entonces el lenguaje cambia de manera muy sencilla. Ahora, también puedes hacer el ejercicio inverso de intentar cambiar el lenguaje constantemente, pero va a ser muy cansado, porque si no has cambiado la emoción, pues es como andar en bicicleta en una dirección, vas hacia adelante y de repente quieres ir hacia atrás.
Ya hay una inercia que va a costarte trabajo quitar y que si quieres hacer conscientemente el cambio solamente del lenguaje, híjole, bueno, pues te vas a tardar mucho y va a ser muy desgastante, porque lo que te va a salir de manera natural es un lenguaje agresivo, un lenguaje hosco, ¿no? Una comunicación violenta, porque estás siendo congruente con lo que tienes. Y esto me genera una última pregunta, querida Sombra, y es que me llama mucho la atención lo que dices. Yo lo había divisado antes como el ejemplo del caballo o del perro de 4 patas. Uno es lo que pensamos, lo que decimos, lo que deseamos y lo que hacemos, ¿no? Una pata no puede ir para un lado, la otra para otro y la otra para otro, porque si no el perro o el caballo se cae y no se mueve, ¿no? Entonces, yo tengo entendido que el lenguaje, en algunos casos, históricamente también ha servido como método de dominación, y de aquí la preocupación, pues, de varios conquistadores de aprender la lengua de los conquistados para posteriormente superponerles la suya, y así que ellos empiecen a adquirir un modo de percepción de la realidad más semejante al suyo. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos utilizar el lenguaje de modo de autoconocimiento y defensa para evitar contaminarnos de estas acciones y estas situaciones que tú planteas? Vuelve a preguntar. ¿Cómo podemos utilizar el lenguaje como forma de autoconocimiento y defensa para poder evitar contagiarnos de estas actitudes? Específicamente, bueno, el ejemplo que tú planteas es laboral. Y empezar a reaccionar de formas similares, y de repente nosotros también estar ansiosos y estar: "Ay, es que ya llegó alguien, y es que sí es cierto, y es que tenía razón, es que lo que dijo Juanito está pasando". ¿Me explico? Porque es Claro, son dos preguntas en una. El primero, cómo el lenguaje es una herramienta de autoconocimiento, fundamental. La primera es escucha tus conceptos recurrentes. ¿Quieres conocerte a través de tu lenguaje? Es muy simple. Escribe, por ejemplo, lo que hablas. Observa tus WhatsApps. Así, todo el mundo manda WhatsApp, ¿verdad? Todos mandamos WhatsApps hoy. Observa tus WhatsApps. Lee lo que más utilizas como forma de comunicación con otros. ¿Cuáles son las palabras que más usas? Por favor, gracias, te mando, te envío, te pido, te... Por ejemplo, hay muchas personas que usan este prefijo. Te pido, te envío, te mando, por favor, haz esto. Bueno, ahí lo que saben hacer es dar instrucciones, ¿no? Así. O sea, aunque no esté en el contexto laboral. Habla con mi mamá. Ya te había dicho que hablaras con mi mamá, pero tú no hablas con ella. Y yo ya les había dicho que hicieran, pero no lo hacen. Ya se les dijo. ¿No te suena familiar? Yo me subo al metro y te prometo que eso lo escucho siempre. Sí, me suena a campana todo el tiempo. Así, todo el tiempo. En el vagón lo escucho. Es que yo ya les dije. Y entonces, desde ahí tú puedes ver que tú estás metido en la vida de otro, pero de a mentiritas. Porque lo que haces es decir, no accionas. Una cosa es decir, ya le dije que fuera, ya llevé a mi mamá al doctor. Es muy distinto, ¿verdad? Porque es muy fácil decir, ya te dije que hagas. Pero hacerlo contigo es otra cosa. Ahí hay una forma, el lenguaje te va a permitir autoconocerte si quieres. Escucha lo que tú dices. Después, escucha lo que te dices. Tú ya le dijiste a tu mamá que fuera, pero ella no va. Entonces, aquí te dice tu vocecita eso. Ay, pues sí, yo ya le dije. Entonces ya quito responsabilidad de mí. Yo ya le dije a mi casero que arreglara esto porque no lo ha arreglado. Entonces yo no voy a pagar la renta, por ejemplo. Entonces ya te quitaste esa responsabilidad, que claramente es tu renta. Entonces en realidad tú eres una persona irresponsable. No te gusta estar ahí, vete a un lugar donde la casa esté muy bonita. No te va a costar lo mismo, asúmelo. ¿No? Pides un préstamo a un amigo
Ay, es que ya le dije que se lo voy a pagar la próxima quincena. Ya le dije que tengo muchos problemas esta quincena. Y entonces se lo voy a pagar la próxima. Y llega la próxima y no se lo pagas. Y entonces te vuelve a buscar. Y no se lo pagas otra vez. Un día te va a dejar de buscar. Y entonces a ti se te va a olvidar. No se te olvidó. Solo decidiste no verlo. Ah, pero entonces te vas a acordar cuando vuelvas a necesitar. Y vas a regresar con el amigo. Y le vas a volver a pedir dinero prestado. Y el amigo muy posiblemente te va a decir que no tiene. Y entonces tú te vas a quejar y vas a decir, pero yo le dije, mira, aquí está, te lo voy a pagar después de 6 meses. Oye, muchas gracias. Ya. Pero yo te dije que te lo pagué, pero es que yo te había dicho, ¿te acuerdas que te había dicho que no tenía? ¿Que te acuerdas que te había dicho que había estado en el hospital? Asume. Tu lenguaje habla de ti. Ahora, ¿cómo usamos el lenguaje como defensa? Es que el lenguaje no está pensado para ser una defensa. El lenguaje no está pensado para evitar. El lenguaje está pensado para transmitir. No necesitas defenderte. No hay nadie. La defensa solo existe cuando existe ataque. Si no hay ataque, no necesitas defensa. O no sé si te refieres a otra cosa. Sí, más bien yo me refería a, o sea, justo usar el lenguaje como autoconocimiento y defensa, pero para evitar contaminarnos de acciones de este tipo, no tanto de manera verbal, sino de repente ya empezar a agarrar como modos y actitudes de estos personajes y de repente decir, ay, caray, ya lo estoy reproduciendo yo también. Ah, bueno, ya te entendí. Pero en ese caso lo que tenemos que, cuando se usa esta forma de lenguaje, en realidad se está utilizando como un mecanismo de asimilación. ¿Qué es esto? Es una forma en cómo yo reconozco que formo parte de algo y que ese algo forma parte de mí. Entonces, más bien, identifica de qué quieres formar parte para que tu lenguaje corresponda a eso de lo que quieres formar parte. Si usted no quiere formar parte de una pandilla de gangs, de pandilleros, ¿no? Pues no hable como ellos, raza. Pues no. ¿Por qué? Porque es como el dicho, ¿no? El que anda con lobos, a aullar se enseña. Si usted quiere pertenecer a un espacio distinto en el que está, busque el espacio y luego aprenda su lenguaje y use su lenguaje. Cambie de lenguaje. No estés constantemente expuesto al lenguaje en el contexto al que no quieres pertenecer. Así sea tu casa, tu trabajo, tu religión, lo que sea. Porque entonces ahí la congruencia es la que te va a sacar de ahí o te va a mantener ahí. ¿Me explico? Te explicas, justo la congruencia. Perfecto. Mi querido Eric, se nos acabó el tiempo. Este programa ha sido un programa un poco distinto al de todos los demás, pero creemos en este espacio que todas estas herramientas son útiles para ustedes. Creemos que si queremos transformar verdaderamente a nuestro país, tenemos que transformar verdaderamente a nuestra persona. Les mando un abrazo, les deseo que tengan una gran noche, un gran día, una gran tarde, donde sea que ustedes nos estén escuchando ahora, y los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo, y también les invito a que compartan los temas que les gustaría que abordemos en nuestros próximos capítulos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Síguenos para más contenido. No olvides compartirnos en tus redes sociales. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.